Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpuras. Y creo que ahí hay un aspecto fundamental, Lina, que me parece vital, y es cuando tú hablas de la experiencia con este estudiante. Ahí se identifica algo en la práctica pedagógica que ustedes hicieron como docentes al definir los carteles, y la intencionalidad para unos nos permite identificar las sílabas, para otros las vocales. Eso es la explicación, una explicación además muy bella de cómo lograron integrar en la misma secuencia didáctica, en la misma planeación, identificaron los apoyos que necesitaban los diferentes estudiantes en función de cómo iba su proceso de aprendizaje y pusieron diferentes niveles de reto. El reto para un estudiante era identificar las vocales, el reto para los otros o para otro grupo de estudiantes era identificar las sílabas, seguramente para otros será identificar las consonantes, y otro también a su vez estará haciendo un proceso de organización en función de cómo lo va escuchando, y cada uno va teniendo el apoyo diferenciado, pero también el apoyo universal para, en el marco de la misma experiencia, reconocer esa diversidad de estudiantes. Y me gusta mucho que lo planteas desde tu experiencia como maestra, desde tu experiencia en aula y desde esas conversaciones además que tienes con los diferentes actores de tu comunidad educativa, con los diferentes compañeros que también son maestros, porque justamente es esa reflexión y esa colaboratividad la que promueve el diseño universal para el aprendizaje. Eso te iba a decir, permite justamente lograr esos hacks y lograr esas acciones que hacen muchísimo mejor nuestra planeación, pero sobre todo más allá de la planeación como formato, hacen muchísimo mejor nuestro ejercicio como maestros. Eso te iba a decir justamente. Si yo como docente me encierro solo en mi salón y busco estrategias solito, pues va a ser un poco más complejo. A veces uno no encuentra soluciones de cómo desarrollar su clase porque ya se le acabaron las ideas. Pero si a veces yo comparto mi experiencia con el otro, mire, me está pasando eso, él por su experiencia o por su desarrollo en clase ya ha tenido ese tipo de encuentros, pues esa comunicación con el otro nos va a hacer crecer y nos va a permitir generar nuevos encuentros y nuevas experiencias juntos. Digamos, hubo otro encuentro que ese me parece espectacular. Hubo un encuentro, nosotros teníamos un estudiante que no tenía comunicación fluida, o sea, no se comunicaba. Tenía que uno tener mucha confianza para que él comunicara algunas cosas. Y dentro de, digamos que el currículo se maneja, y malla curricular se manejaba todo lo que era la comunicación y fluidez verbal. Y nosotros necesitábamos, pues, trabajar con él todo lo que era la comunicación, la básica, pero la comunicación. Entonces, desarrollamos unos cubos en donde poníamos ciertas figuras de su interés. Entonces empezamos a indagar con la familia, que es súper importante. Bueno, ¿qué intereses tiene? Y con él, bueno, ¿a ustedes qué les gusta? ¿Les gustan los superhéroes? Bueno, ¿les gusta el fútbol? ¿Les gusta ir al parque? ¿Les gusta? Entonces empezamos a indagar todos los intereses y imprimimos las imágenes y empezamos a pegarlas en el cubo. Y entonces empezamos en clase a lanzar el cubo normal. Entonces los niños pasaban y generaban una historia con lo que le iba saliendo en el cubo. Entonces salía, digamos, piscina y familia. Entonces yo un día fui a la piscina y mi familia se puso feliz y ellos partían desde su experiencia. Y cuando pasó el niño fue impresionante porque como partía desde su interés, él decía cosas muy básicas, pero empezó a comunicarse y al escuchar a los otros niños empezó a ver esa fluidez verbal. Entonces a unos les ayudaba para su fluidez verbal, pero otros a aumentar su vocabulario, y eso fue, digamos que una de las cosas más gratificantes, y eso salió desde una conversación con docentes de, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque no es solo el docente de aula, sino es el docente que lo acompaña en educación física, lo acompaña en música, el docente que lo ve en el recreo, ¿sí? Digamos que es un conjunto. Y es un trabajo comunitario, no somos una comunidad educativa, y creo que algo que en educación inclusiva hemos intentado jalonar mucho también es volver al saber del maestro. Y Lina nos estaba mostrando acá que las conversaciones que tenemos como maestros y en el ejercicio de reflexión sobre nuestra práctica están las respuestas. Creo que algo que ha pasado en los procesos de educación inclusiva y que hemos intentado
dejar de lado es tratar de esperar respuestas, recetas que vienen de otras profesiones, sin decir que no alimentan nuestro saber y que no generan ese proceso de reflexión. Pero en últimas lo que va a permitir jalonarlo es nuestra reflexión como pedagogos, es nuestra reflexión como maestros y no el estar esperando esas respuestas de profesionales de la salud que a veces lo que pasa es que comprenden muy bien todos los procesos biológicos, pero es importante y creo que es sumamente vital la comprensión del estudiante en su contexto propio de aprendizaje y la comprensión específica de sus intereses, de sus gustos y de cómo eso lo que hace es mejorar mi proceso de aprendizaje. Creo que un mensaje muy importante desde el diseño universal para el aprendizaje es en el saber pedagógico están las respuestas. No las tenemos que ir a buscar en el saber médico, en el saber clínico, sí, y en otros saberes, sino que en el saber pedagógico está porque justamente es en el aula donde realmente nosotros estamos generando esas experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Entonces, recapitulando un poco para ir resaltando esas ideas claves que hemos venido trabajando, el diseño universal para el aprendizaje, ¿qué es? Es un marco de trabajo que está científicamente validado, que está alineado además con la neurociencia, porque se centra en entender cómo nosotros aprendemos, pero que busca a través de nuestra reflexión sobre nuestra práctica pedagógica, hacer lo que Lina nos proponía y nos decía, hacer flexible ese proceso tanto de enseñanza como el proceso de aprendizaje. Eliminar aquellas barreras que se pueden presentar en el marco de este proceso de enseñanza-aprendizaje, como desde la generación de los apoyos que requieren los estudiantes. ¿Para qué? Para lograr el éxito en el marco de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente de si son aprendices novatos, independientemente de si son aprendices expertos. Por otra parte, el diseño universal para el aprendizaje elimina las etiquetas. No nos clasifica en cajitas y nos dice esto funciona para las personas con discapacidad, esto para los chicos con talentos y demás, sino que elimina las etiquetas y nos pone en clave de aprendiz experto, aprendiz novato y cómo generamos esas transiciones nosotros también como maestros. Otra idea clave que trabajábamos en este ejercicio y en este proceso de conversación es para qué educamos, y Lina lo decía claramente en términos de competencias. No solamente educo para saber de memoria algo, sino educo para la competencia. El DUA lo plantea, educamos para el dominio de contenidos específicos y para el dominio del proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. Por otro lado, también es importante reconocer entonces el diseño universal para el aprendizaje desde esas reflexiones que nos hace en función de qué es el proceso de enseñanza, qué es el proceso de aprendizaje, cómo se da el proceso de evaluación. Todos son procesos que hacen parte de un proceso muchísimo más grande. Y como estamos en un proceso de enseñanza como maestros, estamos como diseñadores de una experiencia que va a generar cambio, que va a generar mayores estrategias para poder dar respuesta ¿a qué? A la comprensión de los textos, ¿a qué? Al pensamiento lógico-matemático, y que va a generar un cambio. Ese cambio es el aprendizaje como tal. ¿Y qué vendría siendo entonces el proceso de evaluación? Un proceso en el cual yo voy viendo cómo se está dando ese proceso de aprendizaje, no para poner una calificación, asignar un número o mirar en qué nivel estamos, si propositivo, argumentativo, interpretativo, sino ¿para qué? Para mirar si se está dando ese proceso de cambio, de transformación, y para mirar qué apoyos debo poner a disposición, cómo debo mejorar la forma en la que yo presento la información a mis estudiantes para hacer que para ellos sea mucho más fácil representarla, identificar ese aprendizaje previo y empezar ese procesamiento, para mejorar la manera en la que yo como maestra les permito a mis estudiantes accionar y demostrarme qué están aprendiendo. Les permito interlocutar conmigo. Si yo presento la información de múltiples maneras, lo más lógico es que permita a mis estudiantes que interlocuten conmigo de diferentes maneras y me demuestren lo que están aprendiendo también de distintas maneras. Y para un tema que es muy fundamental, un aspecto que es fundamental, y es cómo yo puedo mejorar ese proceso de motivación en mis estudiantes. Lina planteaba la motivación desde su experiencia, además nos contaba una experiencia desde lo tecnológico. Creo que es importante entender esa experiencia que Lina nos contaba en términos de la motivación de los estudiantes. La motivación no solamente es
con qué estado emocional yo me aproximo al aprendizaje, que pareciera que lo leemos de esa manera. Entonces, yo estoy feliz cuando aprendo música, pero no estoy tan feliz. No, no es solamente la aproximación emocional con la que yo me aproximo a una experiencia de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de la motivación y cuando hablamos del principio número 3 del DUA, de múltiples formas de motivación, estamos teniendo en cuenta muchísimos aspectos que trascienden a la sensación que pareciera ser la primera a la que nos referimos. Y nos estamos refiriendo también a tener espacios seguros, que el estudiante sienta que está en un espacio seguro para aprender. Si yo estoy en un espacio, en un escenario en el que no me siento respetada, en el que no siento que tengo ese feedback con mi maestro, en el que no siento que se generan acciones para que ese ejercicio que yo tengo con mis pares se dé en términos del respeto, pues va a ser muy difícil para mí poder aprender. Muchos casos se han visto en casos de procesos de estudiantes con discapacidad, con talentos, con trastornos, en los cuales hay que trabajar mucho todavía en pro de ese respeto y de que los estudiantes se sientan en un espacio seguro. También hablamos de los maestros. Definitivamente el ejercicio de ser maestro es un ejercicio que exige, y Lina nos podrá contar también un poco para ir cerrando todo lo que exige el ejercicio de ser maestro y todas las reflexiones que eso moviliza. Y en ese sentido es importante que tanto maestros como estudiantes tengamos unos escenarios seguros, unos escenarios de respeto, tengamos unos escenarios en los cuales sintamos que podemos ser, hacer y expresarnos de las formas en las que nosotros somos y de acuerdo con nuestras habilidades y con nuestras capacidades. Y en ese sentido, la motivación se vuelve un aspecto vital y fundamental desde el diseño universal para el aprendizaje. Este marco de trabajo tiene, además de principios, unas pautas, unos puntos de verificación que podemos encontrar como maestros en la guía y el cuestionario DUA para educadores, y que lo que van a hacer es que nos van a ayudar a mejorar las maneras en las que nosotros planeamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, de mano de lo que decía Lina y antes de volverle a dar la palabra, el aspecto tecnológico es un aspecto fundamental. De hecho, en el principio número 2 de múltiples formas de acción y expresión, el diseño universal para el aprendizaje habla de cómo podemos encontrar apoyos tecnológicos que lo que hacen es que optimizan esa experiencia de aprendizaje y se pueden convertir en apoyos específicos para los diferentes tipos de estudiantes. ¿Qué es importante reconocer aquí? Creo que Lina lo comentaba con mucha certeza, es el proceso del contexto y los factores y las variables económicas que hay en los procesos de tecnología. En este proceso de contingencia en el cual un día dejamos de ir al colegio y esperábamos volver a los 15 días y han pasado muchos meses, casi ya un año, y no hemos podido volver como queríamos, nos hemos ido a la tecnología para tratar de suplir y no interrumpir sobre todo estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y así como la tecnología puede ser un facilitador, es importante que no nos centremos en la tecnología como única respuesta para un proceso, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido, pareciera a veces que cuando se habla del diseño universal para el aprendizaje, se vende la tecnología como respuesta única para los apoyos que se pueden dar en términos de la contingencia y en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y quiero que reflexionemos muy bien porque es una lección aprendida que nos da además este proceso de contingencia, y es todas las familias tienen diferentes herramientas, diferentes instrumentos para acceder a la tecnología, diferentes tecnologías, ¿no es cierto? Entonces unos cuentan con celulares, otros con tablets, otros con computadores, otros con un celular que no es un celular Android o iOS y que no les permite la navegación, otros tienen un computador para toda la familia. Hay diferentes herramientas y diferentes tecnologías en las casas y no todas son del mismo nivel que nosotros tenemos como maestros y no todas son igual de accesibles, pero aparte todos tenemos diferente velocidad en la red, todos tenemos diferente capacidad de navegación y lo acabamos de ver al inicio del Facebook Live. Edna estaba teniendo inconvenientes con la conectividad, nosotros algunas también los tuvimos en algún momento porque todos tenemos diferente capacidad de navegación y diferente capacidad de red. Algunos tienen la capacidad de tener el cable para conectarlo directo al computador y eso hace que sea mucho más fluido, otros que no la tienen necesariamente, y ahí estamos hablando de variabilidad. Eso también hace parte de la diversidad de recursos que tenemos en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje y también hace parte de la diversidad.
Y hay otro factor aparte de la tecnología que tenemos, aparte de la conectividad, que es importante y es qué tanta experiencia tenemos en el acceso a la tecnología, qué tan hábiles somos conociendo los programas, qué tan hábiles somos manejándolos, qué tan alfabetizados estamos digitalmente en términos de ese manejo. Entonces, es importante reconocer esas diferencias porque, claro, la tecnología nos da muchísimos apoyos, nos da muchísimas respuestas, nos permite cualificar y mejorar mucho ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no lo podemos tener en mente como respuesta única por esos 3 factores y tal vez por muchos factores adicionales. Y lo que hablaba anteriormente, nosotros digamos que el tema tecnológico también, pues digamos, no es nuestra única alternativa. Por eso nosotros necesitamos, mira, todo en nuestra aula de clases tenemos un montón de alternativas y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, es empezar a explorar, es empezar a investigar también. Y yo creo que ese es el reto para los maestros. El primero es plantearnos objetivos claros. Evidenciar qué dificultades están teniendo mis estudiantes y yo cómo puedo abordar esas dificultades y convertirlas en eliminando esas barreras. ¿Cómo voy a convertirlas en nuevos aprendizajes? ¿Cómo ellos van a superar eso? Digamos que eso es súper importante. Identificar en qué estoy fallando, mi estudiante qué es lo que necesita para superar eso. Y luego planearme objetivos claros para generar en el currículo. Entonces, bueno, ¿cómo voy a enseñarlo? ¿Para qué lo voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? Yo creo que es lo más importante. ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Cuál es la motivación de mis estudiantes para que yo se lo enseñe? Hay cosas que a ellos no les motivan, pero yo tengo que dárselos de alguna manera en que ellos sientan esa motivación tan grande que quieran aprender, ¿sí? No a todos les gustan las matemáticas, no a todos les gusta el español, pero de pronto si yo lo hago de una manera divertida, a ellos les pueda empezar a interesar, ¿sí? Esto es un proceso de aprendizaje tanto para el estudiante como para el maestro. Digamos que la importancia de la planeación, algunos maestros no lo ven tan importantes, pero para mí y para desarrollar el DUA es fundamental, porque digamos que en la planeación a mí me permite ver qué barreras se me pueden presentar. Algunas ni siquiera yo las logro visualizar, solo cuando está uno en el aula y dice, ay, no pensé en esto, lo hubiera corregido, hubiera mirado, bueno, pero esas situaciones a veces uno tiene que irlas, digamos que manejando, moldeando. Pero para eso es importante la planeación. Yo tengo que mirar qué recursos voy a utilizar, cómo voy a motivar a mi estudiante en la clase, yo cómo le voy a impartir ese conocimiento y más que ese conocimiento, esa competencia. Yo necesito que mi estudiante logre superar retos, que no se sienta inútil, porque a veces eso es lo que nosotros hacemos en nuestros estudiantes. Por eso es que a nosotros nos dicen que usted puede hacer que un estudiante salga adelante o lo puede dañar en un segundo. Y todo depende de cómo usted se exprese como docente. Entonces, yo necesito que mi estudiante sepa que él siempre va a poder y tenemos que eliminar también ese lenguaje en mis estudiantes de no puedo, yo no quiero, profe. Entonces, eso es súper importante y todo va en esa identificación y de las dificultades y digamos que en la metodología que yo vaya a proporcionar en el aula de clase para que yo ayude a eliminar esas barreras de aprendizaje que se puedan eliminar, que se puedan presentar en el contexto educativo y quizá no solo en el contexto educativo, sino en el contexto cotidiano. Entonces, digamos que hay que pensarlo, hay que pensarnos más allá de que mi ejercicio docente va solo en las 8 horas de clase que yo estoy con él, sino va mucho más allá. Hay que planear, hay que buscar, hay que investigar, hay que hablar, hay que comunicarse. Yo creo que lo que hablaba Sara ahorita somos una comunidad. Es una comunidad educativa, tenemos que tener en cuenta a la familia, al compañerito. A veces nosotros no tenemos estrategias, pero los niños sí. A veces los niños dicen, profe, ¿y si yo lo hacemos de esta manera? Y uno dice, de verdad, no lo había pensado. Hagámoslo, intentémoslo. ¿Sí? Es la invitación, yo creo que es eso. Las hemos escuchado y me parece muy interesante lo que han explicado en la parte de incluir a los maestros, el trato de los niños. Estaba muy interesante lo que estaban planteando, lo que estaban comentando sobre el DUA.
y pues me surgió una inquietud, y con respecto a la tecnología y a lo que ahorita estamos viviendo, ¿cómo hacer para que los niños con alguna discapacidad, o sea, sabemos que necesitan las ayudas digamos, ayudas especiales, ayudas que conocemos que son importantes, puedan llegar a ellos, porque estamos lejos de ellos, no estamos en el salón, no estamos cerca de ellos para ayudarles, para que se potencien y ayudarles en su aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto de eso? Pues en este proceso los papás han sido unos excelentes aliados en el marco de cómo han facilitado los procesos en casa, y definitivamente es un reto que se nos presenta en la mayoría de los escenarios, en la mayoría de los contextos estamos teniendo la imposibilidad de acceder, ¿no es cierto?, y de acceder en igualdad de condiciones a las mismas experiencias por toda la diversidad que hay en el contexto. Y aquí yo doy dos recomendaciones que seguramente Lina complementará. Un primer aspecto es ese relacionamiento que como escuela y como maestros tenemos con los padres de familia, pero también que como padres de familia tenemos con la escuela. Creo que es muy importante fomentar y nosotros también en primera persona responsabilizarnos de tener un proceso de comunicación fluida, pero sobre todo constructiva de cara al docente que está trabajando con mi hijo y de cara al padre de familia, que es el padre del estudiante con el que yo trabajo. A veces esa comunicación se da en función de la crítica. Ay, pero es que él no reconoce que mi chica tiene autismo y entonces la pone a grabar videos. Pues explíquele, mamá, porque usted conoce a su hija, ¿no es cierto? Y la conoce muchísimo más. O a veces como maestros decimos, no, pero es que los papás no ayudan, pero es que los papás no sé qué. Y también es importante entender todos esos condicionantes laborales, culturales, de conocimientos previos que tienen los padres de familia, para poder saber darles también a ellos estrategias para que apoyen ese proceso escolar. Y creo que ahí la invitación número uno es tratemos desde los dos lados de mantener un proceso de comunicación fluida y de como comunidades educativas incentivar ese proceso de comunicación respetuosa y sobre todo constructiva. Y una segunda recomendación que yo doy es recordemos y volvamos a entender la intencionalidad pedagógica. Y esto cuando yo me refiero a la intencionalidad pedagógica es que yo acá tengo, por ejemplo, un montón de esferos, tengo un cuaderno, tengo unas tijeras, pero depende de lo que yo quiera construir pedagógicamente, esto se me puede convertir, por ejemplo, en un escenario para empezar a hacer conteo. Y son unos esferos que posiblemente tenemos en las casas, así como tenemos lentejas, así como tenemos garbanzos, arroz, medias, camisas, pantalones, botones, y me puede servir para potencializar el conteo. A veces pensamos que el material tiene que ser siempre un material estructurado, diseñado previamente, validado y demás, cuando desconocemos y a veces no recordamos que la intencionalidad pedagógica es la que marca para qué nos sirven esos recursos en la casa. Y en estos últimos tiempos hemos visto muchísimos maestros que con medias, con garbanzos, con botones, con muchos materiales y muchos recursos que hay en la casa, pusieron una intencionalidad pedagógica, una intencionalidad formativa, e hicieron que a pesar de no tener acceso a las mismas tecnologías, los estudiantes de verdad puedan tener un recurso con el cual aprender. Y por otro lado, también hay muchas tecnologías y muchos recursos que si tenemos acceso a tecnologías, pues nos hacen un poco más sencillo el proceso. Yo daría esas dos recomendaciones y le doy paso a Lina también para que nos ayude con otras recomendaciones desde su ejercicio. Por favor, Lina. Bueno, yo sí estoy totalmente de acuerdo con Sara y creo que lo que nos ha ayudado bastante, digamos que en este pandemia, en este proceso, digamos que tan difícil para muchos, ha sido la familia. Yo trabajo en una zona, digamos, en Usme, en una zona de escasos recursos, digamos que la zona en la que estoy trabajando, y me he visto en graves dificultades, digamos que, pero la familia, digamos que es lo fundamental. Si yo no tengo buena comunicación con la familia, pues digamos que el proceso empieza a truncarse. Lo que decía Sara, digamos que yo tengo que empezar a vincular a la familia, digamos que en este proceso, en el proceso pedagógico, a que se empiezan a vincular, profe, sí, pero yo no conozco de tecnología, pues como yo empiezo a enseñarle a la familia
para que por lo menos prenda el computador, para que sepa cómo ingresar a una videollamada y podamos tener algún tipo de contacto para yo generar estrategias, como lo decía Sara, así sea con los lápices, y empezar a que ese proceso, digamos que pedagógico, no se quede estancado. Digamos que los colegios en este tiempo adoptaron una medida que a mi modo de ver fue buena, que fue generar cartillas que le permitan a los niños que no tienen ese acceso a la conectividad, que de verdad no tienen cómo, pues puedan seguir digamos que ese proceso académico desde el desarrollo de las cartillas, que digamos que es un poco más autónomo. Digamos que en el caso de las personas, digamos que los chicos con discapacidad que hemos tenido en el colegio, nos ha funcionado bastante, y aquellos que no tienen conectividad es la llamada y empezar a hacer el seguimiento con la familia y con el chico, pero desde llamadas, porque no hay manera de conectarnos, de hacer un encuentro, pero sí pues buscar las estrategias y dar las herramientas. Para mí eso es lo fundamental, brindar las herramientas a la familia para que ellos puedan continuar el proceso académico en la casa. Algunas mamás, algunos, digamos que muchos están al cuidado de sus abuelitas. Entonces me decían, profe, yo, la verdad, yo ni sé escribir, ¿yo cómo voy a hacer? Yo le decía, no, mire, mamá, vamos a hacer esto, vamos a coger, ¿usted tiene harina para arepas? Me decían, sí, listo, entonces cójalo y échelo en un platico. Entonces vamos a hacer un circulito, enséñale a hacer al niño un circulito, digamos que en el aprendizaje con vocales. Vamos a hacer un circulito, dígale que esa es la O. Entonces, no solamente está aprendiendo el niño, también está aprendiendo la abuelita, y estamos aprendiendo todos y estamos haciendo un proceso, digamos que mancomunado. Digamos que es un reto, no para nadie es fácil, pero pues nos toca es seguir buscando las herramientas y las estrategias para llegar a esos niños que en este momento no tienen conectividad y que han pasado por bastantes dificultades, pero ahí está nuestro ejercicio docente. Sí. Okay, muchas gracias. Y me parece muy interesante lo que dan, porque es la creatividad que tiene que surgir de los maestros, es la creatividad que ellos tienen que empezar a utilizar para poder entrar a las casas y como decías, que la familia, que los padres o los abuelos también estén con los niños acompañándolos en este proceso de aprendizaje y tengan la facilidad de tener bueno, como digo, el aprendizaje de las diferentes materias o la parte inicial, si estamos hablando de niños que están en preescolar o en primaria. Si te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.